podcast de ILG. Hola, ¿cómo están todos? Tenemos hoy una noticia increíble. Tenemos un nuevo podcast aquí en ILG y nuestro padrino es el maestro Roberto Landa, que nos va a explicar acerca de su experiencia y cosas muy padres que ha pasado a lo largo de su carrera. Y creo que nadie mejor que él para presentarse. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias a ILG por esta cordial invitación que con mucho gusto estamos aquí presentes para desarrollar y platicar un poquito. Roberto, platícanos un poquito de tu preparación para que la gente de ILG sepa exactamente, a qué te dedicas y en qué te desenvuelves actualmente. Claro, cuento casi con 30 años de experiencia en el comercio internacional, en la logística. Empecé en el puerto de Veracruz, soy oriundo del puerto de Veracruz y empecé haciendo maniobras de puerto. Después vine a Ciudad de México, fui a Ciudad de México, posteriormente me moví a Manzanillo. En la parte operativa estuve de los casi 30 años, cerca de 5 años. Conozco el proceso operacional en Manzanillo, en Veracruz, en Ciudad de México, en aeropuertos. Y posteriormente me moví al área comercial. Creo que fue la mejor decisión que tomé porque me ayuda a entender todo el proceso de un cliente, cómo se va desarrollando y cómo se va evolucionando respecto cliente-proveedor, proveedor-cliente. Perfecto. Roberto, platícanos, ¿qué es en lo que tenemos que especializarnos para poder lograr toda esta logística, ¿no? O sea, creo que tenemos, o sea, obviamente estás muy preparado, pero queremos saber, por ejemplo, yo me quiero dedicar a la logística, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que preparar? Claro, hay que tener una carrera afín como mandan los cánones, es decir, estudiar una licenciatura en comercio internacional, comercio exterior, algo afín. Personalmente soy egresado del Politécnico Nacional, tengo una maestría en logística y cadena de suministro. Cuando tienes una preparación académica ad hoc a lo que vas a desarrollar, te permite tener ese alcance más allá de lo que estás haciendo. Es decir, si tú te dedicas al comercio internacional, tienes que trabajar en el comercio internacional. Si estudias, trabajas en esa relación, esa correlación te permite tener algo más allá de lo que habitualmente alguien podría hacer. Y creo que en ese sentido, la preparación universitaria, la preparación de posgrado, te ayuda a tener una visión en 360 de lo que estás haciendo dentro de una empresa, dentro del ramo del comercio exterior en nuestro país. Ok, entonces tenemos que tener justamente una carrera afín y de ahí nos vamos especializando. Ahora, Roberto, platícanos, ¿tú qué opinas de la logística en México? O sea, creo que hemos crecido muchísimo, pero en comparación con otros países, al final, tú eres el experto y ¿qué nos puedes platicar acerca de este tema? Es un tema muy importante, muy relevante. Actualmente México cuenta con 51 aduanas en nuestro país, marítimas, terrestres, aéreas, y en cada una de ellas tenemos una particularidad. Cuando nosotros entendemos que la logística en México va más allá de traer un producto del punto A al punto B, nos focalizamos en eso y eso provoca que seamos pocos, poco visible, con poco expertise respecto a lo que es una cadena de suministro per se. Una cadena de suministro va más allá, o mejor dicho, tiene que ver con el pedido, con el insumo, con la fabricación, con el transporte internacional, con la documentación, sea una carta bancaria, sea un bill of lading, una guía aérea, y te permite llegar a una aduana mexicana, marítima, aeroterrestre, que a su vez conlleva una serie de procedimientos dentro del puerto o aeropuerto o frontera terrestre para llegar al producto final. La logística en México tiene una particularidad versus Europa versus Estados Unidos. ¿Cuál es esta diferencia? En México nos encanta, hablo como país, culturalmente, hacernos las cosas más complicadas. De repente tenemos el requisito, el requisito, el requisito, y si uno quiere exportar o importar en Estados Unidos o en la parte europea, es mucho más fácil. Hoy, si yo estuviera en Estados Unidos, Roberto Landa quiere exportar algo de Estados Unidos sin problema, llena las formas, llena ciertos requisitos y hace una exportación. ¿Qué sucede en México? Roberto Landa podría hacerlo eventualmente, pero si me quiero dedicar a la exportación, tendría que obtener un padrón de importadores, cumplir ciertas formas y el requisito se vuelve más engorroso y más voluminoso. Europa es muy simple el proceso logístico en esa parte del mundo
Y a diferencia de nuestro país, confía mucho en las personas, en las empresas que generan una exportación o una importación. En México, las leyes lamentablemente están hechas para cuidarse de la trampa. Ujú. Tenemos un ejemplo muy claro. Dentro de un pedimento, que es el documento que avala una importación o una exportación legalmente, errores u omisiones son multas. Tú te puedes equivocar, eres un ser humano, te puedes equivocar. Es una multa. En Europa tienes, en Estados Unidos tienes la opción de corregir ese error, esa omisión. Aquí es multa porque culturalmente, no siempre, no en todos los sectores, el tema de la trampa va inmiscuido ahí. Tenemos un tratado, bueno, no uno, sino 14 tratados en más de 52 países involucrados. Esos tratados de México te permiten tener una relevancia en la parte del comercio exterior. El 80% va para Estados Unidos, lo demás se diversifica. Yo creo que la logística en México ha dejado de mirar en algún sentido con las demás oportunidades que tenemos, que son con los otros países, América Latina, Europa, Asia. Particularmente, yo me he especializado en la parte asiática, sin embargo, nunca he dejado de mirar a Europa como parte de lo que hago, nunca he dejado de mirar a América Latina y sobre todo a Estados Unidos. Pero sí creo que habría mucho que avanzar respecto culturalmente en cómo manejamos la logística exterior, cómo manejamos el comercio exterior, que son dos cosas diferentes, para tener una cadena de suministro excelente y buena. El COVID nos enseñó muchas cosas. El COVID nos enseñó, aparte de ser tan vulnerables como seres humanos, que la logística es tan importante en lo que hacemos en nuestro día a día, en el equipo, en la máquina, en el maquillaje, en la ropa que traemos, sobre todo en el tema de salud, que sin la logística de hoy día que tenemos, tecnológicamente hablando, no hubiéramos sobrevivido tal vez en lo que hacemos como en el COVID, porque las medicinas, los insumos llegaron por avión, sobre todo por avión y camiones, gracias a que tenemos un desarrollo logístico. Entonces, la logística en México es una industria muy importante que ha ido desarrollándose de a poco, pero hoy día somos un país que puede hablar que somos expertos en el tema de logística internacional. ¿Tú crees que en la actualidad, ahora en México, la logística ha evolucionado? Sí, sobre todo eh, en la profesionalización de los usuarios. Es decir, los proveedores de servicio, los que usamos logística, el e-commerce es un tema súper importante. Las empresas grandes están montadas en Ujú. México, una sudamericana, una americana, y tienen muy buen desarrollo. Nosotros como país creo que vamos avanzando bien. A comparación de América Latina, creo que Brasil tenemos una comparación importante, pero creo que somos un país que hemos ido avanzando y podemos ser un referente en algunas cosas respecto a digitalización, respecto a procesos. Otros nos salen también, las aduanas marítimas en temas terrestres, obviamente hay cuellos de botella, pero en general tenemos una buena proveeduría, una buena industria en ese sentido. Tecnológicamente, ¿cómo nos ves? Um, Creo que tecnológicamente nos falta un poquito más. La IA va a venir a suplir algunas cosas, sin embargo, si apostamos a la inteligencia artificial, creo que nos podemos equivocar. La digitalización ayuda mucho. La mayoría de las empresas, a ver, en México existe más del 95% de empresas son pymes. Más del 95% de nuestro mercado es pyme. No todas tienen la capacidad de comprar un RP, un sistema e implementarlo. Esa parte nos va a faltar un poquito, pero tecnológicamente vamos avanzando, tecnológicamente creo que tenemos un buen punto de lanza y estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué falta? Acelerar un poquito más los procesos. Independientemente, bueno, de la tecnología y todo lo que me comentas, bueno, creo que México al final sí está en una buena posición, ¿no? Dentro de la logística. ¿Qué crees que nos falte ese plus para poder llegar, pues, a un primer mundo acerca de eso? ¿Crees que tal vez si hagan más sencillos los procesos, podamos hacer más logística en México? La respuesta es sí. Les platico una anécdota. Cuando inicié en esto en el puerto de Veracruz,
Yo hacía los expedientes, mandaba a imprimir, agarraba la guía marítima, agarraba la documentación que se hacía para una exportación, un artículo 23 a nivel aduanal, y directamente me montaba en el carro, iba al puerto, iba a la terminal especializada ICABE y me formaba con todos los tramitadores aduanales. Así empecé yo en este negocio y entregaba la liberación en ventanilla y se sellaban. Y ya con eso tenías un proceso adelantado de la gestión del proceso de exportación, ya tenías un documento que te avalaba que tú habías cumplido con la exportación. Hoy día se generan de otra forma, con códigos de barras, se generan con tecnología que puede estar a nuestro favor. Eh, pero todo esto tiene que ver con la confianza. Es decir, en medida que la autoridad confíe en el exportador-importador, en medida que el importador exportador confíe en la autoridad, creo que se pueden generar vínculos mejores. Las asociaciones ayudan, sean automotrices, sean tequileras, sean de cualquier tipo de industria, ayudan muchísimo a esa regulación. Yo creo que la confianza es lo que ha faltado. Yo mencionaba el ejemplo de Estados Unidos o de Europa, donde cualquier persona puede exportar, importar, y se generan vínculos de confianza con la autoridad. Aquí no. Aquí siempre estamos pensando en la desconfianza y eso provoca que, que se vaya más despacito en todos los sentidos. Robert, una pregunta. Tú, obviamente, has estado del lado, ¿no? De prestar este servicio y has estado del lado del cliente, Ajá. ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú en el momento de tú dar este servicio? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo haces para crear, como me comentas tú, ¿no? Ese vínculo de confianza con un cliente. Yo creo que la primera parte que uno tiene que pensar como proveedor de servicios es el querer ayudar a alguien. Si no queremos ayudar a alguien como prestador de servicios, estamos enfocados en algo equivocado. Si nosotros pensamos solamente en el negocio, en el dinero, en el cómo generamos más sin importar qué estamos haciendo, creo que tenemos o tendremos un camino equivocado. Cada vez que un cliente me pide un servicio, del que sea, seguro de carga, flete aéreo, flete marítimo, despacho anal, bla, 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 yo siempre pienso en cómo lo voy a ayudar para poder obtener ellos lo que quieren y yo lo que quiero que es negocio. Entonces, la parte número uno es, me posiciono en querer ayudar al cliente, al que quiere el servicio y cómo quiere que funcione. Si tenemos todos la habilidad de pensar en tiempo y forma ese producto, ese bien que va a ser exportado, va a ser importado, tenemos un paso grande que dar hacia el resultado final. Los clientes te compran resultados, no te compran otra cosa. El cliente sí te puede pedir bueno, bonito, barato, pero si el resultado no es el adecuado, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tu costo más bajo? ¿De qué sirve tu costo más alto? El resultado es el que cuenta. La mercancía en el anaquel, si el cliente la quiere en el anaquel, eso cuenta muchísimo. El resultado nos manda y honestamente cuando el proveedor de servicios no piensa en el resultado y en ayudar, está equivocándose en lo que quiere. ¿Qué es, Roberto, lo que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué parte de la logística amas? O sea, dices, este me encanta, ¿no? Este proceso es el que me gusta llevar porque seguramente has presentado muchos retos, pero bueno, también queremos hablar como un poquito Uh-huh. de eso, ¿no? De casos de experiencia Sí, y algunos retos que has tenido. Pero ¿cuál es la parte que a ti te encanta de la logística? el inicio. Creo que el inicio es la parte más importante porque en el momento que te sientas con alguien y te quiere, te proyecta su idea y te dice, quiero cotizar esto porque quiero traer un bien, porque quiero traerlo al mercado, esa parte me emociona mucho y me apasiona mucho porque en ese momento te proyectas con el cliente y te mimetizas con él, te haces parte de él porque en ese momento te sumas al proyecto. Y en ese momento entiendes por qué lo quiere, cómo lo quiere, qué va a hacer con él y aportas toda tu experiencia que tengas y tus habilidades para ser parte de ese proyecto. Esa es la parte que más me gusta. Obviamente, disfrutar el proceso es muy placentero,
emitir la factura, cobrar el servicio, es muy placentero siempre y cuando ambas entidades, comprador y prestador de servicios, tengan una sonrisa en la boca, eso es genial. Me parece muy, muy bueno. Roberto, nos encantaría la verdad que nos platicaras, no sé, alguna anécdota, algo que hayas pasado, ¿no? Que al final siempre hay retos, pero creo que algunos retos son los que realmente nos marcan en la vida y los que nos han ayudado como a crear ese tipo de experiencia, ¿no? Como que dicen, bueno, los errores que he cometido no son errores porque es al final lo que me forma y ahora lo que soy yo y por eso ahorita soy súper buenísimo en esto, ¿no? Entonces, nos encantaría que nos compartieras alguna experiencia sobre algún tema. Sin duda cada ejercicio, cada experiencia te ayuda a ser mejor persona. Eso no cabe la menor duda que así es. Eh, los errores hay un error en particular, una situación, una experiencia que tuve donde el cliente no se enteró, fue cotizar un servicio aéreo de unas lámparas asiáticas hacia México, en donde yo tuve el error de, cuando cotizas un embarque aéreo, hay un factor que es el peso volumétrico. El peso volumétrico no tiene que ver con el peso bruto de la mercancía, con el peso que genera el volumen. Yo ahí tuve una omisión y generé un error en el peso volumétrico. Eso provocaba que en Tailandia, que es el país de origen de esa mercancía, te hablo hace 5 años aproximadamente, ya tiene 7 años para ser exactos, yo coticé mal. Consideré peso bruto en vez de peso volumétrico, por un error aritmético. Lo sabía, sí, se me fue. El cliente al ver la guía que manejaba una tarifa diferente, pues obviamente me dijo, oye, ¿por qué me estás cobrando de más? En ese momento yo entendí y asumí que la cotización como tal tiene que ver mucho con el tema de responsabilidad. En ese momento yo entendí que no puedes cambiarle la tarifa al cliente, aunque lo entendía antes, pero en ese ejemplo tal cual yo no le puedo cambiar la tarifa al cliente. Y tuve que absorber parte de ese error. Yo creo que eso provocó que me equivocara, provocó un error y jamás ha vuelto a suceder. Y espero que jamás vuelva a suceder. Si aprendemos de los errores y de las experiencias, tendremos mejores servicios siempre, ¿no? Pero sí, sí, de repente los errores cuestan y de repente cuando se Claro. enteran los clientes, pues es mucho, mucho peor porque hay una evidencia, una falta de seguimiento y falta procesar. Ahora, Robert, también sé que has estado al lado de clientes. O sea, como cliente, ¿qué experiencias has tenido sobre esto? Mira, en algún momento, estando como del otro lado del escritorio, lo que a mí no me gusta, y creo que a cualquier cliente, es que te mientan. Y me sucedió alguna vez para un embarque que tenía de Ciudad de México, una exportación en Cibac, Morelos, y se cargaron los contenedores vacíos en Pantaja, que es una terminal en el centro del país, en Ciudad de México. Cuando hablo con el proveedor, me dice, ya van los contenedores cargados, ya están cargados arriba del camión, ya van vacíos hacia la planta de Morelos. Dijo, ok, ¿cuánto tiempo llega? Eran 5 de la tarde aproximadamente, pues como 8 de la noche, 9 de la noche están llegando. Esa vez yo salí tarde de la oficina. Tomo una calle en Ciudad de México, Viaducto, esquina con Revolución. Ya me había aprendido de memoria los camiones, las placas, los económicos, el transportista y la marca del contenedor. Ya los tenía porque había batallado mucho con eso en 2 días antes. Llego, me estaciono, semáforo en rojo y veo pasar los camiones donde se supone que deben estar a 10 minutos, 15 minutos de la planta. Y iban pasando delante de mí. Wow. Agarro el Nextel en ese entonces. Sí, Y sí. le digo al jefe de tráfico, ¿dónde dices que están los camiones? Están por llegar. Y lo que estoy viendo aquí enfrente, ¿qué es? ¿Qué estás viendo? Ya le dije, estoy viendo las unidades, estoy viendo los contenedores vacíos, estoy viendo cómo pasan delante de mí. No me mientas. Y obviamente muy enojado, porque el problema no es que te mientan, el problema es, te pueden decir que están llegando, están aquí. Yo tenía gente preparando
un staff con tiempo extraordinario ya programados para cargar esos contenedores. Llegaron a las 12 de la noche, no llegaron a las 8 de la noche. Y esa parte de experiencias amargas donde te mienten, híjole, debut y despedida, no debut, despedida de ese transportista, porque la intención es mentir, la intención es abusar. Tan fácil que hubiera sido, Sí, claro. no van a llegar. Chicos, váyanse a cenar. O sea, ¿nunca llegaron? Llegaron a las 12 de la noche y tuvimos que pagar tiempo extra, 8, 9, 10, 11, 5 horas de tiempo extraordinario a la gente. Entonces, los hubiéramos mandado a cenar o los hubiéramos programado para que regresaran a las 12 de la noche con un turno. Se genera la mentira, el querer tapar el sol con un dedo, genera gastos innecesarios y generan una desconfianza terrible, una mala experiencia. Claro, o sea, cada segundo es dinero logística, ¿no? Cada minuto cuenta y te Ajá. genera un costo, te genera un costo. Claro, o sea, digo, las personas que no nos dedicamos a este tema de la logística, o sea, no podemos como dimensionar realmente, o sea, cómo una logística tiene que ser como un reloj suizo, ¿no? O sea, exacto, perfecto, en tiempos, en ritmo, o sea, la verdad es que no sabemos todo el trabajo que conlleva que tan solo llegue algo a su punto, ¿no? Sí, el just in time, que es llegada justo a tiempo, para evitar un poquito el tema de inventarios. Toyota lo creó en el siglo pasado, a final del siglo pasado, y era justamente crear los tiempos perfectos para que la mercancía estuviera en tiempo y forma en el lugar correcto y evitar inventarios que son almacenes, el almacén tiene un costo por sí y la mercancía o el producto que esté dentro de un almacén tiene un costo ahí parado. La mercancía más cara es la que está fuera del anaquel, es la que está en el transporte, a la mitad del mar, a mitad del aire, a mitad de la carretera, la que está en la fábrica, la que está esperando que llegue el camión para salir. Esa es la más cara, porque la mercancía óptima es la que está en el anaquel para que la gente la consuma, la gente la compra, o el insumo que va a preparar una cadena, un producto, lo que sea. Tiene un costo, por supuesto que tiene un costo. Claro. Roberto, ¿nos podrías platicar de cuál ha sido como la logística, perdón, más grande que has hecho o más importante, alguna? Tengo varias, gracias a Dios, tengo varias. Eh, hay muchas. Eh, Me gustaría platicar dos tal vez con mayor impacto en cuestión de tiempos, porque he tenido la oportunidad de traer insumos para industria cervecera en Orizaba, Veracruz, hornos, distintos países, Austria, Dinamarca, Holanda, Alemania, y se generan un proceso logístico en Veracruz para entregar y armar un horno, y obviamente en temas de volumen tiene un impacto muy fuerte, en temas de dinero tiene un impacto muy fuerte. Nos gustaría mucho que nos explicaras, digo, la gente que no sabemos mucho de logística, nos explicaras con detalle, por ejemplo, en este envío, ¿cuál fue el paso a paso que tienes que llevar? Ok, O sea, ok, ok. nos encantaría que nos dieras como que este plus en esta explicación para que nosotros que no tenemos muchísima idea podamos dimensionar, ¿no? Del tema que estamos hablando. Sí, cuando se genera por medio de un importador la orden de compra, es decir, le hablan al importador, le dicen, oye, voy a comprarte más producto, ahora va a resultar que son 20 toneladas en vez de una. Se genera la orden de compra, puede ser por medio de un banco, puede ser directamente. Normalmente el pago se hace vía transferencia electrónica, obviamente, y a los 30, 60, 90 días está lista la mercancía. Entonces, en ese momento nos avisan, ya está lista la mercancía, coordinamos en ese momento a mi agente, mi oficina en China, se le manda la instrucción, se le dice, Chinito, agente, oficina, ya está lista la mercancía del proveedor, de las brocas, contacta. Se coordinan entre ellos, se abre una reserva ante la línea naviera bajo un contrato que se tiene en este caso la compañía mexicana y se le da el número de contrato y se genera la reserva por dos contenedores bajo el ejemplo que estoy mencionando. Se libera el contenedor en la terminal marítima de China bajo el DICOTER, que son términos de acuerdos de compra-venta entre proveedor y cliente. Se suelta el contenedor, se libera y alguien, nosotros en ese momento fuimos con un camioncito, nos metimos en la terminal y se sube en un contenedor.
¿ya? Y se va a a la fábrica de China y el chinito llena el contenedor de palets con un montón de brocas. Se cierra el contenedor y se va para el puerto de salida y se hace la liberación aduanal, es decir, el proceso legal de exportación del producto hacia México. Transita más o menos 24 días promedio, que son los promedios en mar de los barcos de China hacia México, llega a México y se genera el proceso de liberación aduanal. ¿Qué significa esto? La legal importación de la mercancía, pagando impuestos, pagando derechos, haciendo las maniobras correspondientes. Y aquí algo bien importante, se hace un match del producto versus documentos. Es lo que te iba a decir. O sea, ¿por qué luego nos enteramos que hay mil de mercancía atorada en puerto, no? Las razones pueden ser muchas. La mayoría de las razones tiene que ver con saturaciones provocadas por una mala gestión del documento. Es decir, si yo tengo un producto, con el ejemplo que acabo de mencionar, que dice que va a traer 100,000 brocas de cierto diámetro, el agente aduanal tiene la obligación y tiene el derecho de abrir ese contenedor, de programarlo y revisar que el documento físicamente haga match con lo físico. Perdón, y puede salir, por ejemplo, la mercancía, o sea, ellos también revisan, ¿no? Que el documento haga match con lo que va a salir, Claro, tiene la obligación de hacerlo, o el derecho de hacerlo. pero Sí, puede ser que no, o sea, es así como cuando llegas a a la aduana y aduana que igual y me revisan la maleta, igual y no. no es el deber ser es revisarlo. Se puede omitir la revisión aduanal cuando es un cliente recurrente con el mismo producto, mismo proveedor, mismo origen. Tú puedes hacerlo de forma aleatoria. En este caso, cuando se generan los cuellos de botella, una de las razones es justamente porque no hace match el documento. Oye, dicen brocas, voy a decir algo de 3 milímetros y tres brocas de 5 milímetros. Ahí entra, es otro producto. ¿Y qué pasa? ¿Lo regresan? ¿Lo No, detienen? se detiene, se regresa el conductor a una zona del patio, de la terminal, y tú tienes que pedirle al importador, a tu cliente, oye, hay que modificar la factura, Ok, hay sí que hacer una podemos modificación. modificar. Sí, pero ojo, te va a llevar, imagínate que llega un viernes, ya llegó sábado, ya pasó domingo, ya pasó lunes, está modificando y los días libres que se tienen, según el acuerdo, se van perdiendo. Y entonces generas cuellos de botella y extra costos. El costo extraordinario que te pega es almacenaje y es demora. Tienes 7 días libres para poder retirar una mercancía sin necesidad de pagar un extra. Ya en el ejemplo ya lleve 4. En lo que se pagan impuestos, en lo que llega la en lo que llega el dinero, en lo que se refleja, en lo que programas de un día. Pues no es que yo llego, oiga, quiero revisar mi contenedor. No, es todo un proceso en la terminal donde emites, solicitas la programación y te la pueden pasar. Normalmente te la pasan 1 o 2 días después. Entonces ya tenemos un acumulado de días en el proceso aduanal que provoca cuellos y provoca que tu mercancía quede ya atorada y generan gastos extraordinarios de Es muy almacenaje, de costoso demora. el almacenaje dentro de una. Tiene variación, depende de la terminal, pero puede ir de 1,500 a 2,000 pesos por día por contenedor. Cuando traes uno, te puedo no pegar, pero imagina que traes un valor de $20,000 de tu contenedor, que estamos hablando de 400,000 pesos. De tan solo de valor de mercancía, más tu IVA del 16%, más tu DTA, más tus derechos, más tus maniobras, que son una prox de 10,000, 11,000 pesos por contenedor, le va sumando, y llega un momento que hay clientes, importadores, sobre todo no tan regulares, que el costo de tener la mercancía toda es más caro que Que el la misma mismo mercancía. producto. O sea, y no puedo decir, no, mejor ya no quiero pasarlo, regrésenlo. Regrésenmelo para acá. O sea, sí puedes regresarlo, Pero es pero muy costoso también. costoso también, hay que hacer maniobras y tiene un trámite aduanal diferente. Entonces hay que pagar por el regresarlo. Y aparte, que es lo peor del asunto, que ante el SAT, ante aduanas, crea un récord negativo. Porque estás regresando algo donde tú pediste traer ante la autoridad, porque tienes un padrón de importadores, tienes un permiso de padrón de importadores, y lo regresas por la razón que sea, te genera un récord negativo. ¿Y esa responsabilidad sobre quién cae? ¿Sobre el servicio de logística o sobre el cliente?
sobre la persona que contrató el Yo servicio. creo que hay una dualidad, hay una responsabilidad mutua, porque si yo como proveedor de servicios no me percato que la documentación sea correcta, tengo una responsabilidad. Claro, si el importador al momento de la documentación y revisión física hay una discrepancia, es del lado del proveedor o del lado del comprador, o sea, de mi cliente o del exportador, cae más en él. Él tiene que asegurarse que de alguna forma lo que pida compre, por eso hago una revisión a nivel aduanal. El problema es que cuando está la mercancía en México, pues ya está en México, ya pagaste, no sé, $3,000 de flete. Ya regresarlo no es tan fácil. ¿Qué mecanismo existe? Porque puede haber un mecanismo que nos salve de esto. Hago una revisión en la fábrica china, se llama previo en origen. Yo reviso, lo mismo que haría en la aduana mexicana, lo hago en la fábrica del proveedor. Reviso producto, reviso item, reviso fracción arancelaria, reviso requisitos arancelarios y no, y entonces me aseguro que lo que se está metiendo en el contenedor en la fábrica del Sí. chinito sea lo que yo pedí. Y es alguien de tu equipo. O sea, Sí, tú tienes que mandar a alguien de tu equipo con el chinito, así de, a ver, chinito, ¿no? Y checklist. se genera una Sí. estructura cuando tienes la proveeduría correcta y los partners correctos en China, donde va el chinito o mexicano, porque hay mexicanos en China Ujú. también, que hacen esa revisión a nivel aduanal. Y entonces nos aseguramos de que compramos lo correcto. Ok, yo como cliente te puedo decir, oye, Robert, ¿puedes mandarme a alguien que me cheque que sí es lo que estoy comprando? Por supuesto, Viene dentro de tu servicio. podemos revisar que no haya trabajo infantil, importante. No hay que cuidar a los niños del mundo. Y podemos revisar que ese chinito no esté ocupando niños para trabajar. Podemos revisar que la empresa exista. Hay empresas que no existen. Hoy día, a partir del 1 de octubre, el gobierno chino ya tiene una regulación diferente para los exportadores. Tiene que ser el exportador fabricante, porque es muy común que en Hong Kong se realicen negocios, haya un broker que te vende el producto en una fábrica china que no tenga el permiso de exportación. Hoy día la regulación china ya tiene que ser exportador con permiso de exportación, documento fábrica. Nosotros podemos revisar que la fábrica exista, que no es un broker, podemos revisar que tenga los permisos correspondientes y correctos y que lo que tú quieras comprar sea lo que es. Sea un tenis, sea una bolsa, que sea lo que estás pidiendo. Modelo, color, café, chocolate. Se toman fotos, se hace una revisión y eso genera certidumbre, genera certeza. Y sabes lo que estás comprando. Claro. Ese servicio se tiene y es la misma revisión que se tiene en China, se evita a nivel aduanal. A no ser que toque semáforo rojo y la autoridad revise, pues ni modo, eso, como digo yo, ni Dios Padre nos los quita, Ujú. pero se puede hacer en el país de origen. Bueno, entonces nos comentabas que llevaron Sí, los, llegan los contadores a la aduana, se liberan y ujú. se entregan, en este caso en la empresa regiomontana, en el centro del país, y el resultado de todo este proceso, ¿no? De la liberación aduanal, del transporte marítimo, del transporte terrestre, del pago de impuestos, del estar ahí pendiente de que el camión llegue con el GPS ante un país con una seguridad como la que hoy día lamentablemente tenemos, la satisfacción que más me provoca es cuando voy a la tienda y veo el blister del cliente que yo ayudé a importar esa mercancía. Ese te genera una satisfacción enorme, genuina, de yo ayudé a que este producto estuviera en tiempo y forma. Y vuelvo al punto anterior, el resultado es lo más importante y una satisfacción importante. Perfecto. Robert, pues mira, te agradecemos muchísimo. Yo sé que también, digo, a veces el tiempo se nos hace chiquito, ¿no? Quisiera tocar un último punto. Sé que también eres coach, Uh -huh. eres parte también en algunas cosas de ILG, compartes, bueno, algunas experiencias, nos apoyas igual con muchas cosas, pero me gustaría que tú nos platicaras, ¿no? De parte de ILG, en nuestro equipo, ¿en qué parte estás? Actualmente me han brindado la confianza Manuel y su equipo de ser parte de el desarrollo y crecimiento de ILG en los últimos meses.
con una mentoría, con un coaching en cambio de mentalidad, porque creo que es importantísimo el cambio de mentalidad en nuestra industria, en nuestra cultura, el tema de liderazgo y el tema de comercial, el tema de venta. La verdad, cuando una empresa se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo puedo generar mejores condiciones internas para generar mejores condiciones en ventas? Yo me regreso al punto número uno de mi coaching, de la forma en que trabajo este tipo de mentorías, es hay que preguntarse qué equipo tenemos, qué personas tenemos, qué piensan, qué quieren dentro de la vida. De esa forma identificas qué equipo de trabajo tienes y puedes darles un punto de desarrollo hacia donde quieren. Siempre nos quejamos de que la gente no tiene actitudes, de que no quieren. Ubiquemos primero qué tenemos. La mano de obra, el activo más importante de una compañía son las personas. Y me he dado cuenta que en ILG hay mucha actitud y mucha aptitud para poder generar y crecer. Hoy ILG tiene un punto de inflexión bien importante. Están dando un brinco para ser una empresa mejor y desarrollarse mucho mejor con, con áreas nuevas, áreas de marketing, áreas de coaching, áreas comerciales. Están en pleno desarrollo. Yo estoy encantado de poderles apoyar y llevarlos a ese potencialmente objetivo que quieren para el 2026. Robert, pues muchas gracias. ¿Algo que quieres compartir con nosotros para despedirte? Bueno, sí, agradecer nuevamente la invitación. Me toca iniciar con el episodio uno y eso siempre va a ser muy importante, el hecho de estar como invitado número uno. Sé que vendrán muchísimos invitados más con aportaciones que puedan generar más valores agregados y pues nada, nuevamente muchas gracias por la invitación. Estoy a la hora en el momento que guste. Roberto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en ILG. Gracias por ser parte de este proyecto. Nosotros, bueno, de parte de todo el equipo igualmente, o sea, de verdad reconocemos todo eso que nos ofreces, toda esa experiencia, ¿no? Sobre todo tu experiencia que has tenido a lo largo de todos estos años y que bueno que has querido compartirlo con nosotros. Bueno, pues eso es todo. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio. Vamos a tener muchos más. Si tienen algún tema, algún comentario, alguna sugerencia, escríbanos en los comentarios. No se lo pierdan. Yo soy Elisa Cue y gracias por acompañarnos acá en el podcast de ILG. El podcast de ILG.